Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión del Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones, como noticieros, programas culturales y debates, totalmente en vivo. Canal 9 La Unión del Salvador. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Que Dios le bendiga. Agradecemos la bendición y la oportunidad de estar nuevamente en su programa Fundamentos, estudiando, meditando en la palabra de Dios, y vamos a dedicar un momento para pedir esa dirección, esa gracia, esa sabiduría, ese entendimiento de parte de nuestro Dios para poder bendecir nuestra vida por su palabra. Acompáñame. Padre Santo, te damos gracias por la nueva oportunidad que nos das de compartir el mensaje a través de Canal 9, Señor, pidiendo que bendigas a cualquier persona en cualquier lugar donde esté, sabiendo que para ti cada persona es especialmente particular. Especialmente, Señor, un ser humano que tú has creado con planes específicos. Pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve a la verdad. Así lo has prometido, Señor, así confiamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando meditamos en la palabra de Dios en los diferentes libros, encontramos que, como le decimos a nuestros niños en la escuela, la palabra de Dios tiene historias que son verdad. Es diferente cuando escuchamos el cuento de los 3 cochinitos, el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos, de Pinocho y todas esas historias que son inventadas, que lo que pretenden es divertir. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que son historias verdaderas. Es un texto histórico, real, que tiene una base pues muy amplia, ¿verdad?, de investigación en la arqueología, en la literatura. Hay escritores e historiadores que han dado testimonio acerca de la veracidad de la palabra de Dios. Una de las formas que se utilizó para consignarnos el mensaje de Dios para nosotros es la escritura de cartas, la forma epistolar se le llama. Por eso escuchamos, ¿verdad?, que dicen la epístola del apóstol Pablo, en este caso a los romanos, es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y entonces cuando meditamos en la carta de Pablo a los romanos, en el primer capítulo él está saludando a los creyentes en Roma en aquel tiempo. También él les habla de la pecaminosidad del hombre, que no hay justo ni aun uno, que todos somos pecadores y que Dios está airado contra todo pecador, contra toda persona que detiene con injusticia la verdad. Más adelante pues habla de ese justo juicio de Dios, habla de la ley de Moisés, como los judíos quebrantaron las leyes de Dios. Pero al llegar al capítulo 3, versículos 1 al 20, encontramos este mensaje que hemos titulado Preguntas y declaraciones sobre los judíos, los gentiles y la ley. Y leemos entonces la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículos 1 al 20. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad hace nula o habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tu palabra y venzas cuando fueres juzgado.
Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué pues diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, aquí el apóstol Pablo, a través de esta forma de instrucción, que es la de epístola, la de carta, le está diciendo a los hermanos en Roma algunas preguntas, algunas declaraciones acerca de la situación de los judíos, los gentiles y la ley. Y entonces la primera pregunta que lanza es, ¿qué ventaja tiene el judío? Dice, ¿será que hay alguna ventaja en ser judío ante la ley, ante Dios? Pues dice, sí, es ventajoso y mucho, dice. Les ha sido confiada la palabra de Dios, primeramente, ¿verdad? El Antiguo Testamento, la ley y los profetas fueron entregados a los siervos de Dios para específicamente un pueblo que era el pueblo de Israel. Y podemos leer la palabra del Señor en Éxodo capítulo 24, versículo 12. Éxodo 24, 12 nos dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces aquí vemos cómo nuestro Dios le dice a Moisés que suba al monte Sinaí para que él le pueda entregar los mandamientos que tiene específicamente para su pueblo. Capítulo 31, versículo 18. Y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dice que dio a Moisés el Señor cuando acabó de hablar con él, dice, en el monte de Sinaí. 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor le entregó a Moisés esa palabra con poder que venía del cielo. Por supuesto, entendemos que no quiere decir que Dios, cuánto mide el dedo de Dios, ¿verdad? O cómo son las uñas de Dios. O sea, en realidad es una figura de lenguaje, ¿verdad? Que utilizaban en aquel tiempo, ¿verdad? Para decir que, pues, el Señor es el que había impreso esas letras, ¿verdad? Metafóricamente con su dedo, porque sabemos que Dios es espíritu, pero la idea es que Él había impreso en esas tablas, eso sí era literal, ¿verdad? Que esas letras, esas expresiones y esos mandamientos estaban impresos en tablas que Dios le entregó a Moisés.
Y dice en el capítulo 32, versículo 15 y 16. 32, Éxodo 32, 15 y 16. Mire qué interesante. Versículo 15. Dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Pero entonces mire, dice la palabra del Señor que Dios es quien había impreso esas palabras, y entonces la primera ventaja para los judíos, dice el apóstol Pablo en este pasaje que estamos meditando de Romanos capítulo 13, es que dice que los judíos tenían mucha ventaja. Primeramente dice, les fue entregada la ley, le fueron entregados los mandamientos, le fue entregada la palabra de Dios a través de los profetas. Y entonces los judíos conservaron fielmente esa palabra que les había sido entregada, copiada a mano durante siglos. Un ejemplo de esto lo tenemos en Deuteronomio 17, cuando el Señor daba las leyes acerca de cómo debían comportarse los reyes, qué debían de hacer los reyes. Y una de las instrucciones era esta, Deuteronomio 17, versículo 18, dice así: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Entonces, una de las tareas primarias que tenía un rey al entrar a gobernar en Israel, por supuesto eso iba a ser en el futuro, ¿verdad? Porque ahorita estaba en formación la nación de Israel. Pero le dice el Señor al pueblo, ¿verdad?, que el rey, la primera cosa que tenía que hacer era una copia de esta ley que el Señor entregaba a su pueblo. Entonces, quiere decir que iba a haber una persona o varias personas allí colaborando en que esta copia quedara completamente fiel al original. Y entonces más adelante encontramos que aparecen, ¿verdad?, hombres fieles que se les llamó los masoretas, que eran hombres dedicados completamente a copiar la palabra de Dios. Mire qué interesante que cuando ellos copiaban, dice la historia que cuando iba a ser copiado el nombre de Dios, sacaban una pluma especial con tinta roja, escribían el nombre de Dios, pero después quebraban esa pluma y seguían escribiendo con la otra de forma normal. Y entonces pues era un trabajo muy minucioso, muy celoso, no había lugar para errores, ¿verdad? Porque fíjese, es interesante que cuando se comparan textos antiguos con textos más antiguos, por ejemplo los papiros, ¿verdad?, los textos más antiguos que se han encontrado en la arqueología, no hay mayor diferencia a los más recientes, ¿verdad? Que se podría decir que no, mire, hay un cierto porcentaje, ¿verdad?, un 20% de diferencia. No, la verdad es que es mínimo, y si hay errores, tal vez serían cosas que no tienen ninguna injerencia en el sentido de lo que la palabra del Señor dice. Entonces, los judíos conservaron fielmente, eso sí, ¿verdad?, ahí sí fueron utilizados por Dios e hicieron eficientemente esa obra de conservar los escritos de la ley y de los profetas. Y entonces Pablo, cuando dice primero ha sido confiada la palabra de Dios, hablará más sobre la ventaja del pueblo judío en el capítulo 9, versículo 4 de Romanos, explicando que Israel tenía también
la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces era uno de varios aspectos, ¿verdad?, que tenían como ventaja los judíos ante nosotros los gentiles, o sea, los que no somos judíos, los que no somos israelitas. Sin embargo, Israel falló en que no cumplió la ley. Ni siquiera la habían recibido, como estábamos leyendo ahí, ¿verdad?, en Éxodo, que dice que Josué, cuando el Señor le entrega las tablas a Moisés, le dice a Josué, oigo por allá griterío de guerra, le dice, de pleito. No, le dice Moisés, es sonido de música, ¿verdad? O sea que el pueblo se había corrompido, le había dicho a Aarón, Moisés, y viendo, por cierto, ¿verdad?, las manifestaciones poderosas de Dios, como Él les había sacado con poder y con brazo extendido de Egipto, cómo había abierto el Mar Rojo, cómo había puesto la nube sobre ellos de día, que se convertía en columna de fuego en la noche para calentarles. A pesar de todas las maravillas que ellos vieron, lastimosamente cuando Dios le dice, sube al monte, allí te daré mis leyes, y entonces Moisés sube y se tarda 40 días en estar allá, ¿verdad? Y entonces el pueblo se desespera y dicen, bueno, no sabemos qué le ha pasado a Moisés, así es que a Aarón vamos a ver que nos hagas un Dios, ¿verdad? Que nos hagas dioses para que podamos nosotros proclamar, porque ya vamos a tener nuestra fiesta, nuestra celebración, así que necesitamos, aunque sea, ¿verdad?, un becerro de oro. Y entonces a Aarón, lastimosamente, en lugar de oponerse, les dice, bueno, denme ustedes pues entonces oro, ¿verdad?, denme sus aritos, sus anillos y todas las joyas que tienen, que nos regalaron allá en Egipto. Entonces Israel no cumplió al Señor, porque ni siquiera había recibido todas las instrucciones en la ley, ¿verdad? Y ya les había dicho el Señor que no adoraran ningún ídolo, y entonces ellos comenzaron a quebrantar desde temprano las leyes de Dios. Mire, los israelitas son líderes en muchos campos actualmente, en tecnología, en seguridad, en ciencia, en agronomía. La bendición de Dios prometida está con ellos, a pesar de su falla con Él desde la antigüedad, a pesar posteriormente de haber rechazado al Señor Jesucristo, el Mesías, que era Dios hecho hombre. Entonces podemos meditar, ¿verdad?, que la palabra del Señor, el apóstol Pablo nos está diciendo, realmente los judíos tienen ventaja porque ellos fueron un pueblo escogido por Dios, les fue entregada la ley de Dios y los profetas. Ahora, ya que algunos fueron incrédulos, dice, la incredulidad de los judíos habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Versículos 3 y 4, dice así, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, dice Pablo, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El príncipe de los predicadores de los años 1800 y algo, decía el hermano Aaron Spurgeon, acerca de que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Es una expresión extraña y fuerte. Si Dios dice una cosa y todos los hombres del mundo dicen otra, Dios es veraz y todos los hombres son mentirosos. Dios habla la verdad y no puede mentir. Dios no puede cambiar, Él es inmutable. Su palabra, como Él mismo, así lo es, inmutable. Nosotros somos llamados a creer la verdad de Dios, aunque nadie más la crea. El consenso de opinión general no significa nada para un cristiano. O sea, si las grandes mayorías están de acuerdo y dicen esto es correcto y esto es en lo que creemos, el cristiano no está obligado, el cristiano está llamado a seguir la voluntad de Dios. Y entonces dice, él cree en la palabra de Dios y piensa más de ella que la opinión
universal del hombre. Entonces, el cristiano piensa más en que la palabra del Señor tiene la razón y la opinión del hombre puede ser que cambie, puede ser que sea agradable a los oídos, pero no está de acuerdo. A pesar de que los hombres somos mentirosos e infieles, Dios es siempre fiel a sus promesas. Veamos algunas escrituras respecto a esto. Números capítulo 23, versículo 19. Dice así, Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces fíjese, la palabra del Señor nos enseña que Dios, cuando promete algo, lo cumple. Él tiene palabra. O sea, no es que Dios se le olvidan las cosas así como nosotros, ¿verdad? Sino que el Señor siempre está diciendo y haciendo. Es congruente con lo que dice, lo que hace. Entonces, Oseas 2, versículo 13 al 20. Oseas fue un profeta que el Señor le dio instrucciones que se casara con una mujer adúltera, y entonces Oseas encarnó el amor de Dios a una esposa infiel, ¿verdad? Como lo era el pueblo de Israel. Pero dice en Oseas capítulo 2, versículo 13 en adelante. Mire qué interesante. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Del versículo 11 estoy leyendo. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que le incensaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Baali quiere decir Señor, pero muy parecido a los nombres de los Baales. Por eso el Señor le dice: no me vas a decir ya así, ¿verdad? Por el celo que voy a poner en ti de fidelidad para conmigo. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Mire qué lindo, la promesa de Dios era fiel a pesar que su pueblo le fallaba una y otra vez. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo, escribiendo siempre en ese estilo, ¿verdad?, literario, de cartas a este que consideraba un hijo espiritual. Segunda Timoteo capítulo 2 y versículo 13 dice así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, las promesas de Dios tienen que ver también con su compromiso como persona, ¿verdad? Su carácter. Entonces Dios, por el hecho que es veraz, es fiel, es santo, no puede mentir. Entonces cuando Él promete y cuando Él
se dispone a hacer algo, ¿verdad? Él es fiel a sus promesas. No es como nosotros, ¿verdad? Que a veces decimos, voy a ir a tal parte, ¿verdad? Tal día, y llego por ahí, pero de repente la persona lo esperó, ¿verdad? Y le llama y le dice, no, es que mira, voy a ir otro día. Entonces, hay mentira, ¿verdad? En nosotros. Puede ser que se le olvidó, o puede ser que cambió de opinión, ¿verdad? Y ya no le dieron ganas de ir, como nos pasa muchas veces. Pero el Señor es fiel. Cuando Él dice, Él lo cumple. Hay una promesa de restauración para Israel al final de los tiempos. Entonces, a pesar que Israel ha sido infiel con el Señor, a pesar que Israel le ha fallado mucho al Señor, pero la promesa de restauración para con ellos está de parte del Señor para los últimos tiempos. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces hay promesa de parte de Dios que el pueblo de Israel va a ser restaurado al final de los tiempos y va a llegar a alcanzar la salvación. Por supuesto, siempre va a ser en Jesucristo, por medio de Jesucristo y su sacrificio. Pero si usted habla con un judío en este tiempo, ¿verdad?, se va a dar cuenta que le va a decir, no, mire, Jesús no es el Mesías, Jesús no es Dios, ¿verdad? Nosotros creemos en el Dios del Antiguo Testamento, en Jehová, pero en Jesús no creemos. Pero va a ser quitado el velo y el Señor va a permitir que entre, como dice la palabra del Señor, la plenitud de los gentiles. La incredulidad de los vecinos de Jesús era pasmosa cuando Él anduvo aquí en la tierra, que hasta hizo que no hiciera milagros o muchos milagros entre ellos. Dice en Mateo 13:53 en adelante, aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, que eran hermanos del Señor Jesús de carne? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Miren qué interesante. Jesús estaba acostumbrado a hacer milagros, a sanar a toda persona, pero cuando llegó a la zona donde Él creció, a Nazaret, dice, no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces es terrible cómo los propios familiares del Señor Jesús no creían en Él, en que era el Hijo de Dios. Pero qué interesante, ¿verdad? Cuando Dios quita ese velo y nos concede conocer a Cristo. Puede ser que usted esté en la condición como de los israelitas que no creen en Jesús, pero Él puede abrir sus ojos y concederle la conversión, concederle el nuevo nacimiento por fe y por gracia a través del arrepentimiento y depositar la fe en Jesucristo. Número 3, ¿será injusto Dios que da castigo? Dice Pablo. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Versículos 5 y 6 de Romanos 3. Pablo entendía que juzgaría Dios al mundo, tanto a judíos como a gentiles. Muchos de los judíos en los días de Pablo pensaban que Dios juzgaría a los gentiles por sus pecados, pero salvaría a los judíos a pesar de sus pecados. Sin embargo, el Señor Jesús es muy claro, ¿verdad? Diciendo, bueno, en una ocasión les dijo, si no os arrepentís, seréis igualmente, o sea, pereceréis
todos igualmente. Y leemos en Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y bueno, aquí cometieron por lo menos dos errores. El primero es que ellos fueron esclavos en Egipto. Y segundo, en ese tiempo, a pesar de que no tenían cadenas, pero ellos eran vasallos de Roma. El imperio romano estaba gobernando sobre ellos y les hacían pagar impuestos a la fuerza para Roma. Entonces era mentira que decían ellos eso, ¿verdad? Jesús les respondió: de cierto os digo. Aquí está que a Jesús le interesaba más algo. A todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces mire qué interesante. Pablo entendía que Dios juzgaría al mundo, tanto a judíos como a gentiles. Y a pesar de que ellos consideraban de que Dios iba a castigar a los impíos, pecadores y malvados de los gentiles, pero que a ellos les iba a dejar pasar todo, ¿verdad? Dice Pablo, no es así. Ahora dice el argumento: si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿verdad? ¿Será injusto Dios que da castigo? Así como un diamante o piedra preciosa que es resaltada por el negro de un terciopelo, así nuestro pecado resalta la justicia de Dios. Veamos en Juan capítulo 9 y versículo 24. Juan 9, versículo 24, dice así. Juan 9, 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, sino una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues eso es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído que alguno abriera los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Mire qué interesante. Este hombre había sido ciego de nacimiento y Jesús sencillamente, ¿verdad?, le sana con poder, ¿verdad?, hace un milagro, le devuelve la vista. Y entonces llegan los líderes judíos, los fariseos, los saduceos, y le preguntan, ¿verdad?, los escribas: ¿y qué te pasó, verdad? Y aún interrogan a los padres, ¿verdad? Los padres dicen: miren, que nuestro hijo, sí, ¿verdad?, que nació siendo ciego, sí, también nosotros damos testimonio. Ahora, ¿cómo haya recibido la vista? No lo sabemos, dice, porque ellos tenían miedo que los expulsaran de la membresía de la iglesia o de la religión, ¿verdad?, judía. Y que así hicieron lastimosamente pues con el ciego, con el que había sido ciego, porque él daba testimonio y decía: Jesús me abrió los ojos. Ya les conté cómo, o quieren hacerse sus discípulos, les dice, para provocarlos, y ellos se enojan, ¿verdad? Y le dicen: no, hombre, nosotros
sabemos que Dios ha mandado a Moisés y que nos ha dado la ley, pero no sabemos de dónde sea. Y entonces le dice él, ¿verdad? Pues eso es lo maravilloso, que él me abrió los ojos y ustedes no saben de dónde vino, ¿verdad? Y es claro que a ninguna persona Dios va a escuchar si no estuviera pues en comunión con él, ¿verdad? Entonces es tremendo cómo la gloria de Dios abunda a pesar de la pecaminosidad de los judíos. Dios se glorifica aun cuando se ejecuta sus juicios, cuando castiga la maldad, porque así lo merece y porque es más el alto sentido de justicia. Veamos en Josué 7, versículo 18, cuando se narran, ¿verdad?, todas estas historias, nos dice la palabra del Señor que este siervo de Dios, que era Josué, ¿verdad?, es encargado de parte de Dios para dirigir al pueblo, pero llega un momento en que hay gente que peca contra Dios y entonces tiene que ser enfrentada. Pero mire qué interesante el concepto de darle la gloria a Dios aún en sus juicios. Josué 7, 18 dice así: hizo acercar su casa por los varones y fue nombrado Acán, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Entonces él confesó, ¿verdad?, que había robado un manto babilónico, un lingote de oro y algo otras cosas, ¿verdad? Pero la idea era glorificar a Dios por su juicio, aunque fuera para él mismo. Por ejemplo, imagínense, en un juzgado se hace justicia castigando la maldad y absolviendo o reparando daños al inocente. Si no es así, todos los que lo saben se llenan de indignación, ¿verdad? O sea que en este caso, ¿verdad?, la justicia de Dios demanda castigo de todo pecador, ¿verdad? Porque Pablo está diciendo, hay personas que pueden argumentar y preguntar, ¿verdad? Entonces, si mi injusticia, ¿verdad?, hace resaltar la justicia y la gracia y el poder y la bendición de Dios, ¿verdad?, la misericordia de Dios, la gloria de Dios, entonces, ¿por qué soy juzgado, verdad? Si, o sea, Dios utiliza mi maldad para glorificarse, ¿verdad?, al perdonar esos pecados. No, dice, no es posible que nosotros pues digamos, ¿verdad?, que Dios está siendo injusto cuando da castigo, porque todos nosotros somos responsables de nuestros pecados, y aunque mereceríamos un justo castigo en el infierno, pues el Señor a los creyentes por medio de Jesucristo nos da el perdón de esos pecados. Número 4, ¿por qué aún soy juzgado como pecador?, dice. No, por eso quiere decir que dejemos de ser responsables ante Dios de nuestra maldad y de nuestro pecado, como lo decíamos justamente ahora. Versículos 7 y 8. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Verdad? Y entonces dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Entonces fíjese, ¿por qué no decir hagamos males para que vengan bienes, ya que Dios se glorifica aún en el mal? ¿Por qué no darle rienda suelta al pecado para que Dios se glorifique más? No debe ser así, ¿verdad? Porque el hecho de que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, por negros que sean, por terribles, por indignantes que sean, por podridos que sean delante de Dios, eso no quiere decir que vamos a continuar en el pecado, porque el llamado de Dios a la santificación. Algunos cuya condenación es justa, dice, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. Los judaizantes, los legalistas, creían que se fomentaba la pecaminosidad y el libertinaje. Muchas veces cuando se predica las doctrinas de la gracia, ¿verdad? Porque en realidad dice Efesios 2, por gracia sois salvos por medio de la fe.
y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces al predicar así dicen, no, pero mire, si uno dice, ¿verdad?, que la salvación es gratuita, entonces, y la persona, ¿verdad?, no se esfuerza por mantenerse fiel, ¿verdad?, hasta el final, entonces, no, ¿verdad?, no es así. Pero la palabra del Señor claramente dice que la salvación es por gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Un regalo que Dios da. ¿Y para quién es? Para todo aquel que cree, dice. Al judío primeramente y también al griego. ¿Y para quién es? Para el que se arrepiente, que Dios le concede el arrepentimiento. Ahora, ¿será eso licencia para pecar? Por supuesto que no, ¿verdad? Porque dice más adelante Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera, dice. Entonces, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y fíjese que son citas específicas del Salmo 14, Salmo 5, Salmo 140, Salmo 10, Salmo 36, 1 y de Isaías 59, versículos 7 y 8. Todas estas frases, ¿verdad?, que va diciendo, como dice, ¿verdad?, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces todas estas son citas del libro de los Salmos y del libro de Isaías, del profeta Isaías. Entonces, al mencionar esto, dice el comentarista, esta mirada a la condición humana es deprimente. ¿Cuál es el punto? El apóstol Pablo quiere que comprendamos nuestra completa inhabilidad de salvarnos a nosotros mismos. La caída, o sea, el hecho de que el hombre pecó en el Edén, a eso se le llama la caída, toca cada parte del ser humano, y el inventario de las partes del cuerpo corrompidas por la caída demuestra esto. O sea, por eso dice, ¿verdad?, todo estamos contaminados, todo nuestro ser está contaminado delante de Dios por el pecado, ¿verdad? No hay justo ni aun uno, no hay ser humano que no peque. Y entonces, ¿por cuál pecado podríamos nosotros ir al infierno? Por uno solo, ¿verdad? Por una mentirilla blanca, porque muchas veces uno clasifica, ¿verdad?, los pecados, y uno dice, no, es que esa mentira es una gran mentira, ¿verdad? La mía, pues, fue una mentirita blanca, ¿verdad? Fue una mentira piadosa para salir de una situación. Pero delante de Dios todos los pecados son igualmente condenables en el infierno. Fíjese, el mal entender la gracia. Una vez, haciendo un trabajo cerca de una playa, se me acercó un hombre que andaba visiblemente borracho. Y entonces yo le empecé a compartir la palabra de Dios, que era necesario venir a Cristo, ¿verdad?, arrepentirse de sus pecados. Y entonces él me dice, no, mire, pero yo soy alguien que ha sido escogido por Dios y Dios me tiene a mí para salvación, me dice, ¿verdad? Entonces, imagínense andando en semejante condición, porque claramente la palabra de Dios dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces muchas veces es el entender mal la gracia de Dios, entender mal que Dios pues da la salvación gratuita, ¿verdad?, y no la quita, sino que la persona, ¿verdad?, está llamada a santificación. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice, en ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ambos grupos, ¿verdad?, consciente o inconscientemente, como dice 1 Juan 5:17, ¿verdad?, que hay pecado de muerte, ¿verdad?, y toda injusticia es pecado, pero hay pecados de comisión, como dice Juan 3:19 y 20. Hay pecados de omisión, como dice Santiago 4:17. Hay
pecados de palabra, como dice Santiago 3, 2 al 10, dice, la lengua es un mundo de maldad que contamina la creación. Con la lengua podemos bendecir a Dios y maldecir a nuestros semejantes, dice. Hay pecados de pensamiento. Proverbios capítulo 6, 16 al 19, que dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina mal los pensamientos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que hay abominación, hay una condición, ¿verdad?, en la que la persona se vuelve aborrecible delante de Dios a causa de sus pensamientos. Dice, abominación al Señor son los planes perversos. Proverbios 15, 26. Pero también hay pecados de intención. Salmo 26, 2 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. También dice, líbrame de los que me son ocultos. Proverbio 21, 27, Marcos 2, del 6 al 8, cuando Jesús dice que los fariseos cavilaban en sus corazones, y les dice Jesús, ¿por qué cavilan ustedes en sus corazones? ¿Será que alguno de ustedes me puede redarguir de pecado? ¿Verdad? Entonces, fíjese qué interesante, los pecados de comisión son los pecados en donde nosotros hacemos cosas malas. Los pecados de omisión es cuando nosotros, dice Santiago, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, sabiendo nosotros hacer algo que es correcto y sencillamente de pereza o de negligencia o de egoísmo o de mezquindad no lo hacemos, es pecado delante de Dios. Malas palabras, palabras que ofenden a Dios, palabras que ofenden a nuestro prójimo, son pecados. Pecados de pensamiento, o sea, que nosotros planifiquemos hacerle mal a una persona, ¿verdad? O pensemos cosas que tal vez no las estamos diciendo, pero estamos, por ejemplo, malinterpretando a una persona sin saber. Y también cuando hacemos, puede ser que hagamos algo bueno, pero nuestra intención no sea la correcta, no sea agradable delante de Dios. También, entonces, ¿verdad?, hay pecados ocultos. Génesis 6:5, ¿verdad?, dice que Dios vio que el intento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Entonces, dice el salmista, ¿verdad?, líbrame de los que me son ocultos, en el Salmo 19:12. Entonces, todas estas clases de pecado nos hacen condenables. Y dice el apóstol Pablo, judíos y gentiles, todos están bajo pecado. La condición de todo ser humano es grave porque está en completa contaminación física, moral y espiritual. Y eso lo pone en una condición terrible de condenación delante de Dios, porque Dios es santo, puro y justo y bueno, y aborrece la maldad y no puede estar con el pecado ni con el pecador contaminado. Los juicios para los judíos, a pesar de ser el pueblo escogido, son por supuesto más responsables por haber tenido mayor revelación y conocimiento de Dios, de su palabra, de sus mandamientos, de sus maravillas y milagros. Ellos quebrantaron la ley de Dios. Dice Santiago 4:17 que si nosotros cumplimos toda la ley, pero quebrantamos en un punto, dice, nos hacemos culpables de toda la ley. Juan capítulo 1, versículo 11, decía el Señor Jesucristo, ¿verdad?, que el que aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, lastimosamente, ¿verdad?, los judíos no quieren venir al Señor para ser reprendidos, sino que ellos creen que son santos, que son buenos, que tienen prerrogativas de parte de Dios, pero ellos conocen la ley y la ley les acusa delante del Señor. Los gentiles, los paganos que nacieron y vivieron en idolatrías, en obras abominables,
que tienen conciencia dada por Dios también son culpables. Como dice Romanos 2, del 12 al 16, todo ser humano tiene conciencia de la existencia de Dios, y mientras no le dé gracias y no le alabe, no le glorifique, está mal, está pecando, porque le da honra a las criaturas antes que al Creador. Veamos que hay una canción de un autor mexicano que se llama El Comal le dijo a la olla. No sé si usted ha escuchado, creo que cuando estábamos pequeños nos ponían esa música de cri cri. Y entonces decía, ¿verdad? El comal le dijo a la olla: cuando cruja no arrempujes, con sus tiznes me ha estropeado ya de fijo la elegancia que yo truje. Y entonces entendemos que el comal le dijo a la olla es un refrán exclamativo de tipo popular que dice lo que anuncia. Se usa en contextos en los que alguien que tiene un defecto reprocha o se burla de otra persona por tenerlo igualmente, ¿verdad? Entonces, pero está en la misma condición. Por eso dicen, el comal le dijo a la olla, ¿verdad? Como quien dice, el comal que está tiloso, ¿verdad? Y que está viejito y que está ahí todo calaseado, se está burlando o está criticando a la olla que también está vieja y tiznada y calaseada, en la misma condición. Número 7. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado ante Dios. Versículo 20. Porque dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie pudo ni podrá cumplir la ley, solamente el Señor Jesús. Él decía en Juan 8, 46 en adelante: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, nadie tenía el valor de decir, miren, y qué mal he hecho alguna vez yo, ¿verdad? Y si una persona de nosotros dijera eso, pues cualquiera se ofrecería para decir, mire, usted la vez pasada me mintió, ¿verdad? O usted la vez pasada me miró bien feo, qué sé yo, tantas cosas que hacemos malas. Pero Jesús nunca hizo algo pecaminoso, y si hizo algo así fuerte, por ejemplo, hizo un azote y sacó a los cambistas de la casa del Señor, ¿verdad?, del templo, era porque Él estaba impulsado por el celo santo de Dios y no pecó. La mayoría de religiones en el mundo se basa en un sistema de obras que deben ser cumplidas para alcanzar salvación, o alguna posibilidad de lograrlo a un nivel bueno después de la muerte. Por ejemplo, el budismo dice que la muerte es una transición, algo que es determinante para el próximo renacimiento. Los budistas creen en la reencarnación, en que la mente nace una y otra vez, solo que el vehículo físico es diferente, y la idea es llegar a la perfección después de muchas reencarnaciones. El Islam pues enseña que hay 5 pilares, ¿verdad?, que hay que observar, como es, por ejemplo, el ayuno, las 5 oraciones que hacen a diario, el viajar a la Meca o al lugar sagrado donde está el cubo, ¿verdad?, la Kaaba, por lo menos una vez en la vida, el dar ayuda a los pobres. Todas estas cosas son prácticas que ellos consideran que santifican y la persona puede ganar salvación, aunque no hay seguridad para nadie, ¿verdad? Y pues imagínense, llegan al punto de que si un combatiente por la yihad muere en esas condiciones, ¿verdad?, dicen, va a el paraíso donde lo esperan varias doncellas, ¿verdad?, muchas doncellas hermosas para recibirlo, para estar con él. El hinduismo, ¿verdad?, creen también que la liberación de la reencarnación se consigue después de haber expiado o superado el peso de su karma, es decir, todas las consecuencias procedentes tanto de sus buenos como de sus malos actos. Este proceso es continuo hasta que el alma individual, Atman, está completamente evolucionada
y se identifica hasta que alcanza al Brahman absoluto, en donde es salvado de la necesidad de más renacimientos, ¿verdad? Entonces, y así hay muchas religiones que tienen, ¿verdad?, como medio de salvación las obras, ¿verdad? Buenas obras, está ganando puntos, está ganando derecho de salvación. El cristianismo es la única fe que proclama que no hay salvación por obras, sino que solamente Jesucristo la obtuvo con su muerte, con su vida, con su resurrección, y que aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados es salvo. Muchas veces es difícil o imposible de creer, a menos que esa fe le haya sido dada de parte de Dios. El propósito de la ley es demostrar que somos pecadores, como dice Romanos 7, del 7 en adelante. Se lo leo. Romanos 7, del 7 en adelante. Mire cómo dice. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que no hago, eso quiero, lo que aborrezco. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer en mí, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y bueno, al final termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces el propósito que tenía la ley era demostrar que somos pecadores. Nuestra naturaleza pecaminosa se revela al mostrarnos que quebrantamos los mandamientos de Dios. Nuestra mente nos dice, le has fallado a Dios. Nuestra lógica nos dice, no hay justo ni a uno, aunque no lo creamos, aunque digamos, ¿verdad? Yo no soy tan malo, yo soy más o menos, ¿verdad? Nuestra conciencia nos acusa. Si quebrantamos uno, como leíamos en Santiago 2:10, dice que nos hacemos culpables de todos. La ley tiene también como finalidad mostrarnos que necesitamos al Salvador prometido, el Señor Jesucristo. Y leemos en Gálatas 6:19. Gálatas capítulo 6, versículo 19. Dice así. Mire qué interesante. Bueno, no tenemos este versículo, pero encontramos que el Señor Jesucristo es el que nos libra, dice, de la ley, del pecado y de la muerte, ¿verdad? La ley de vida y de gracia en Jesucristo me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces quiere decir que Cristo, dice, nos liberó de esa ley. Cristo con su muerte, Él pagó el precio de nuestros pecados, y entonces, ¿verdad?, habiendo sido mostrado que somos malos, que somos pecadores a través de la ley, esto nos dice la ley, mira, necesitas a Cristo. Por eso también se le llama en el libro de Hebreos, creo, que es nuestro ayo, que nos ha llevado a Cristo, ¿verdad? El aya, ¿verdad?, es la persona que instruye a un niño, ¿verdad?, que le lleva a través de los estudios hasta el punto de que lo entrega a los padres. Le dice, vaya, ya este niño está preparado para que usted lo ponga en tal oficio. Entonces, la ley, que es el ayo del cristiano o de la persona, del ser humano, ¿verdad?, es la que nos dice, eres pecador, eres malo, mira, tienes malos pensamientos, malas palabras, malas intenciones, en diferentes formas estás ofendiendo a Dios, necesitas un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo. ¡Qué bendición! Entonces, mire qué interesante, Cristo es el que nos redimió de la ley. Cristo es
quien ha pagado el precio de nuestros pecados. Creyendo en Él, podemos tener vida eterna. Y bueno, en este tiempo en que celebramos nuestras fiestas patrias, podemos decir, un buen ciudadano es aquel que ha depositado su vida en las manos de Cristo, y esto le transforma, porque a pesar que somos pecadores, el Espíritu Santo nos está impulsando para hacer lo correcto, para crecer espiritualmente, para crecer en bondad, para crecer en amor, para crecer en buen trato a nuestros semejantes. Entonces, qué bendición que el Señor nos hace también buenos vecinos, buenos ciudadanos por su gracia. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra que nos desafía y que nos muestra que la ley ha sido dada para que comprendamos que somos pecadores. Señor, permite que podamos cada uno, Señor, reconocer nuestros pecados y poder acogernos a esa amnistía de la gracia en Cristo Jesús. Que podamos reconocer que Él es el único que nos libra de la ley, del pecado y de la muerte, que Él es el que ha pagado por nosotros en la cruz del Calvario. Permite que las personas que escuchan este mensaje puedan encontrar en Cristo su libertador, puedan encontrar en Cristo la persona que tiene una vida nueva, de bendición, de transformación y una vida eterna contigo en los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero entonar esta alabanza que nos habla de la libertad que tenemos en el Señor Jesucristo. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad.
es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Que el Señor le bendiga y que usted pueda encontrar la verdadera libertad en Jesucristo. Bendiciones. Enfoque es un programa de entrevistas que le interesan a usted sobre temas de salud, jurídicos, políticos y sociales, analizados de la mano por expertos en la materia, bajo la conducción del ingeniero Raúl Castro, todos los lunes, martes y jueves, a partir de las 7:30 de la noche. Enfoque por Canal 9, el canal de los unionenses. La mejor música para recordar la puedes ver y escuchar todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche en tu programa Dulces Recuerdos del Ayer, conducido por Carlos Benítez, el popular Coco. Sintonízanos en Canal 9, el canal de los unionenses. Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión del Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones, como noticieros, programas culturales y debates, totalmente en vivo. Canal 9 La Unión del Salvador. Con la finalidad de llevarte la información hasta la comodidad de tu hogar, creamos este espacio informativo, donde hemos cubierto los hechos más relevantes en todo el departamento y el país, a través de nuestro profesional y veraz equipo de prensa. Sintonízanos de lunes a viernes en nuestras dos emisiones, 1 de la tarde y 6:30 de la noche. Noti 9, el noticiero de los unionenses.